Damos gracias al Señor porque Marlene está con nosotros. Ahí hemos orado mucho por ti, Marlene. Sabemos que Dios ha estado contigo y va a estar. Y de hecho, el hecho de que esté la hermana aquí no quiere decir que vamos a parar de orar. Hay que seguir orando hasta que toda su dolencia pues sea quitada y aliviada. Amén. Porque Dios puede hacerlo, hermanos. Dios puede hacerlo. Él es todopoderoso. Quiero hacer énfasis en los anuncios rápidos en el próximo domingo. El próximo domingo vamos a estar teniendo un culto especial en la noche, donde vamos a estar haciendo un homenaje, por decirlo de alguna manera, a los diáconos y las personas que trabajan dentro del servicio de la iglesia, o sea, los que limpian, los que arreglan, los que manejan la ven, los que participan ayudando con el boletín, a los diáconos, mujeres, etcétera. Así que animamos a todos los presentes a hacer todo lo posible por asistir. Y ahí si alguien puede ayudar con Ana María para traerla el domingo por la noche, porque ella de noche no maneja. ¿Oh, sí? Ok. Ahí te esperamos domingo en la noche, Ana María, porque tiene que estar, porque tú eres parte de las homenajeadas. Así que, y hacíamos énfasis en traer algo para compartir, para tener un tiempo de comunión una vez terminado el servicio y poder comer juntos y pasar un tiempo juntos. No que pase de que se acabe el culto y ya nos vamos para la casa. Y también quiero informarles que el 22 de febrero, que cae sábado, estamos planificando que toda la iglesia nos podamos congregar en un parque determinado que después vamos a informar para tener un tiempo de comunión juntos, jugar, practicar deporte, conversar, también comernos ahí nuestra carnita asada, etcétera, etcétera. Así que ya sabe, día 22, sábado, haga planes, haga arreglos para compartir allí y pasar un tiempo juntos en comunión. Entonces, sin más demora, hermanos, vamos a dar paso al mensaje en esta mañana. También quiero anunciarles los líderes al final para entregarles la hoja del calendario del mes próximo. También va a estar puesto ahí atrás en el mural. Quiero también dar gracias al Señor, hermanos, porque la ofrenda para África fue recogida con creces. Creo que llegamos a los 1,200, no estoy seguro. Creo que llegamos a los 1,200, así que damos gracias a Dios por ello. Como usted se habrá dado cuenta a través de los distintos signos que hemos cantado en esta mañana, evidentemente vamos a estar hablando sobre ¿qué? Sobre la oración. ¿Ya está transmitiendo? Okay. Vamos a estar hablando sobre la oración. Y no vamos a estar hablando sobre cómo orar, sino más bien cómo trabaja Dios, cómo nos ayuda Dios en el momento en el cual nosotros decidimos venir ante el trono de la gracia en oración. Yo les invito a que busque el Salmo 65, versículo 4. Salmo 65, versículo número 4. Y dígame amén cuando ya lo tenga. Salmo 65, versículo 4. Amén. Amén. 65, 4. ¿Ya todos? Amén. Dice de esta manera la palabra de nuestro Dios: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Oramos. Amante Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu palabra, la Biblia, especialmente por este texto que hemos leído y los que vamos a estar citando también. Rogamos que tu Espíritu Santo nos hable y nos asista y nos ministre para que aprendamos las verdades que tú has querido revelarnos y podamos ponerlas en práctica, Señor, porque esto es bueno y agradable y aceptable ante tus ojos. Sea tu Espíritu Santo quien prepare nuestro corazón para atesorar este mensaje. En Jesucristo, amén.
En su palabra, la Biblia, Dios nos dice, orad sin cesar. Es uno de los versículos que con mucha regularidad todos nosotros recordamos porque es uno de los pasajes más cortos de la Biblia. Para ningún creyente que ha leído la Biblia es un secreto que todo buen cristiano invierte tiempo en la oración, o mejor dicho, debe invertir tiempo en la oración y en buscar el rostro de Dios orando. Sin embargo, resulta que con mucha frecuencia la mayoría de los creyentes de nuestros tiempos, tristemente, no lo hacen. O sea, no dedican tiempo, no invierten tiempo a la oración, a la intercesión, a estar delante del trono de la gracia en oración. Las razones, o sea, ¿por qué no lo hacen? Pueden ser muchas, pueden ser muchas. Principalmente tenemos una tendencia a pretender autojustificar el por qué no puedo pasar tiempo en la oración. Justificaciones muy comunes que escuchamos en las personas es: no tengo tiempo. Yo personalmente creo que todo hijo de Dios tiene tiempo para orar, porque de Dios es el tiempo, y a quien Dios se lo pide, Dios se lo da. Más bien ocurre que los hijos de Dios con mucha frecuencia tenemos una mala administración de nuestros tiempos y le damos prioridades a otras cosas mundanas y seculares de la vida en nuestro diario vivir, que nos roban ese espacio, esa porción de tiempo que podríamos perfectamente usar en orar al Señor. Pasamos mucho tiempo en Facebook, pero nos cuesta pasar tiempo en la oración de Dios, a Dios. Pasamos tiempo en Twitter, nos cuesta tiempo en la oración a Dios. Muchos pasan tiempo mirando televisión, el programa que sea, alimentando su mente y su corazón de todas las cosas mundanas que la televisión puede transmitir, pero no invertimos tiempo en buscar el rostro de Dios. Pasamos mucho tiempo durmiendo y no dedicamos tiempo a orar y buscar el rostro de nuestro Dios. Entonces, fíjense una cosa, mis amados hermanos. Todos estos son justificaciones injustificables ante la presencia de Dios. Porque ciertamente si nosotros organizamos nuestro tiempo, vamos a encontrar el espacio que necesitamos para orar al Señor. Y cuando digo orar al Señor, me estoy refiriendo a romper con la rutina de cada día en nuestra oración religiosa. Y digo oración religiosa porque, aunque no somos católicos y criticamos a los católicos porque ustedes lo ven que Padre nuestro que estás en el cielo, Santa María, Madre de Dios, Cristo ruega por nosotros, Padre ruega por nosotros. Nosotros tenemos la misma tendencia y caemos en los mismos errores. ¿Cómo? Nos levantamos en la mañana, gracias Señor por el día que nos permitiste la noche que nos permitiste descansar. Me dispongo a trabajar, bendice el día que tengo por delante, cuídame, guárdame, perdona mis pecados. Usted ni se acuerda de los pecados que tiene y le está diciendo, perdóname mis pecados. Y allá vamos, amén. A la hora del lunch, de la cena, gracias Padre por este alimento que tenemos, las manos que lo hicieron, y después nos quejamos que están malos. Y bendícelo, amén. Y cuando vamos a dormir, gracias por el día que tuve, la noche que tengo por delante, amén, y se acabó la oración, no hay nada más. Dígame que no ocurre. Dios quiere que nosotros vayamos un poco más allá, a una oración más intensa, a una oración más específica, a una oración que busca verdaderamente exponer nuestras necesidades ante el trono de la gracia para buscar las respuestas que realmente necesitamos. Hermanos, tenemos necesidades miles y Dios está esperando a que vengamos ante su presencia para exponerlas, Las razones por las cuales los creyentes suelen orar son las justificaciones, pero también puede haber otro elemento, y es que probablemente
porque muchos no han aprendido a valorar o no comprenden la bendición que Dios el Padre nos da de poder venir ante Él en oración. Probablemente muchos no han comprendido que poder orar es una oportunidad única que tenemos solamente los que hemos creído en Cristo. También puede ser que probablemente no han comprendido que cuando oramos, usted y yo no estamos solos, sino que contamos con la ayuda y asistencia del Espíritu Santo a nuestro lado, quien nos acompaña mientras oramos. Quiero que con este sermón usted preste especial atención a 3 verdades bíblicas que deseo compartirles y que tienen que ver con la obra que realiza el Trino Dios en tu vida y en mi vida cuando oramos. Algunos pueden decir, yo no sé orar. Yo no creo, personalmente no creo que pueda existir un verdadero creyente de Jesucristo que no sepa orar. Porque orar es tan sencillo como conversar con Dios. Mi pregunta para usted es, ¿sabe usted hablar? ¿Se puede usted comunicar con otra persona? Cuando usted va al médico no le dice, me duele esto, aquello y lo otro. Cuando tiene deseo de comer algo especial, usted no le dice a su esposa, cariño mío, ese día usted va muy cariñoso, ¿eh? Usted podría hacerme esos frijolitos que tanto me gusta que tú le echas esto, aquello y lo otro. O al revés. A veces la esposa quien le dice al esposo, quiero que me hagas ese desayuno que solo tú sabes hacer. Y pide. Cuando usted se siente disgustado por algo con alguien, usted no le dice, mira, esto no me gusta. Cuando usted pelea con alguien, porque ocurre, todos nos ocurre, usted no va ante esa persona a conversar, ven que la gente hablando se entiende y vamos a conversar qué pasó y darle arreglo a esto porque esto no puede seguir así. ¿No sabe usted dialogar y exponer todas esas cosas en su diario vivir, sí o no? Usted la sabe hacer. Amados hermanos, orar es hacer exactamente lo mismo con Dios. ¿Estás enfermo? Cuéntale a él todo lo que tienes, qué es lo que te está pasando, cuál es tu preocupación, cómo quisieras estar. ¿Tienes necesidad de algo? Muéstrale que tú puedes o no puedes, cómo quieres hacerlo. Dile que te guíe, pídele, etcétera, etcétera. O sea que todo creyente podemos hablar. Lo que suele ocurrir es que el diablo nos pone en nuestra mente y en nuestro corazón. Tú no tienes palabras, tú no sabes hacerlo, tú eres un ignorante, no vas a poder y terminamos no haciéndolo. Pero tenemos que entender, no estamos solos en nuestra vida de oración. En primer lugar, tener acceso ante el Señor en oración es una bendición que Dios el Padre nos ha dado. Una bendición, un regalo de Dios. Yo quiero que usted lea conmigo el Salmo 65, versículo 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Para poder comprender esto es importante que nosotros expliquemos en primer lugar algo con respecto al templo de Jerusalén. Los atrios del templo eran una sección o un patio inmensamente grande destinado para que el pueblo común y corriente que no era parte de la casta sacerdotal fueran allí a orar. Los sacerdotes solo podían entrar, eran los únicos que podían estar en el lugar santo y en el lugar santísimo, el lugar de los sacrificios. Pero el pueblo podía entrar al atrio del templo a orar. Por tanto, el atrio del templo era el lugar destinado para la oración. Cuando un hebreo quería interceder y orar, iba al atrio del templo y allí se ponía el talit, que es una especie de manto, sobre su cabeza, y podían orar de varias maneras, levantando las manos en pie
o acostado 100% boca abajo con las manos extendidas, o con la cabeza pegada al suelo y arrodillados. Eran las posturas que podía usar un judío o sentado, porque habían alrededor unos muros que le permitían a la persona sentarse. El atrio era el lugar destinado a la oración. Y en este lugar, amados hermanos, no había un director de oración. No había alguien que se paraba al frente y decía, vamos a orar ahora por esto, por aquello, por lo otro. La oración es, no. Era oración, ¿qué? Personal, individual. La persona iba hasta allí y allí empezaba, ¿qué? A orar. De hecho, cuando usted lee el Evangelio, la razón por la cual Jesucristo expulsa y vuelca las mesas aquí en el atrio del templo a los vendedores, a los cambistas, etcétera, etcétera, es porque los sacerdotes habían permitido que la corrupción entrara en la casa de Dios, convirtiendo el atrio, en vez de un lugar de oración, en un lugar de mercado. Por eso él decía, mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Él está diciendo, fuera de aquí, que este lugar no es para vender, este lugar no es para cambiar, este lugar no es para que hayan animales, este lugar no es para que usted esté pregonando su producto como si este changarro aquí fuera la calle. Este es el lugar donde el pueblo puede venir a orar. Es donde el pueblo tiene acceso en un lugar tranquilo para la oración. Y digo tranquilo porque las casas hebreas eran tan rudimentarias que eran lugares donde ciertamente una persona para orar no tendría toda privacidad que necesita para ello. Sin embargo, el templo, el atrio del templo, era precisamente este lugar. Y dice la Biblia en este pasaje que bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. O sea, cuando dice para que habite en tus atrios, y si el atrio es para orar, ¿para que habite en qué? En oración, en oración. Y demás. Ahora, vamos a desglosar el pasaje. Dice, empieza diciendo, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres hacia ti. Quiere decir que toda persona que ha sido atraída hacia Dios y escogida por Dios es clasificada en la Biblia como bienaventurado. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Significa dichoso, significa feliz, significa bendito. Quiere decir entonces que los que hemos sido escogidos y atraídos hacia Dios somos felices, somos dichosos, pero fíjense que hemos sido escogidos y atraídos hacia Dios en este texto para habitar en el atrio de la casa de Dios. Quiere decir que es dichoso y es bienaventurado el creyente que es atraído y que tiene esta oportunidad y este regalo y esta bendición de poder estar en el atrio de Dios, de poder estar en oración, de poder venir a la casa de Dios a exponer su oración porque tiene un Dios que le va a escuchar, porque tiene un Dios que le está atrayendo, porque quiere entrar en relación con ese hombre. Entonces, cuando usted y yo venimos a la casa de Dios, cuando usted y yo oramos al Señor, cuando usted y yo habitamos en oración delante de Dios, somos bienaventurados porque estamos entrando en una perfecta relación de amor con Dios. Lo que nos hace bienaventurados, ¿sabe qué es? Nuestra relación con Dios. Entonces, esto nos va mostrando que Dios no es alguien que quiere estar a la distancia, sino cerca de ti. Dios es alguien que no quiere ser alguien, valga la redundancia, visto,
como una cosa que está ahí, sino como un padre. Esto nos revela que Dios es un ser familiar y personal, dispuesto a entrar en una relación de amor contigo. Y el medio que ha establecido para ello es la oración. Cuando yo oro, mi Padre se hace presente, mi Padre me escucha, mi Padre conversa conmigo y por tanto mi Padre me va a dar respuestas. Cuando Dios me da respuestas, cuando Dios me da la oportunidad de hablar, cuando yo hablo con Él, la Biblia te cataloga, nos cataloga como bienaventurado. Es una dicha que tiene usted y yo. Tenemos usted y yo. Es una dicha que en la cual contamos los hijos de Dios. Sin embargo, tristemente es una dicha que muchas veces no valoramos y no tomamos en consideración. Y esa es la razón por la cual hay tantas personas creyentes que terminan desanimados, desalentados, sin fuerzas, derrotados, etcétera, etcétera. Me gozaba con el testimonio que estaba dando la hermana Marlene. He pasado por un momento difícil, pero he sentido la paz de Dios. ¿Por qué? Porque he estado cerca del Señor. Porque es el resultado de la oración. Fíjese, sabemos que la Biblia dice orar sin cesar, pero no oramos sin cesar. Sabemos que la Biblia dice está que un enfermo haga oración. Y nuestra oración muchas veces es muy rutinaria. Sana, Señor, a los enfermos. ¿A cuál? Sabemos que Dios dice, pide y yo te daré, toca la puerta y se te abrirá, clama y se te oirá, etcétera. Y no lo hacemos. Sabemos que Dios dice en promesa, y Dios es fiel a su promesa, y Dios cumple sus promesas. Dios dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedir algo, Él va a responder. ¿Se da cuenta, mis queridos hermanos, que de qué dicha y de qué bendición nos estamos perdiendo cuando no oramos? ¿Quién es el más afectado con no hacerlo? No es Dios, somos nosotros. Bienaventurado el que tú escogieres y atraído a ti. Cuando tú y yo no dedicamos tiempo a estar delante de Dios en oración, no estamos valorando la obra realizada por Él para bendecirnos a nosotros. Fíjese, nos ha escogido y nos ha traído para que oremos. Nos ha brindado una oportunidad que probablemente no le ha dado a otro y que no tiene otro. Y lo ha hecho categóricamente para que habitemos en sus atrios, para que vivamos en oración. Entonces, la oración en un creyente es un estilo de vida, no una rutina. Rutina es cuando oramos de la manera que puse ahorita el ejemplo. Estilo de vida es cuando en todo momento clamamos al Señor en oración. Y aclaro que esto no quiere decir que cada vez que alguien me dice ora por mí o estoy en una circunstancia tengo que pasarme 4 horas orando. No me estoy refiriendo a esto. Orar sin cesar o tener un estilo de vida en oración es desarrollar la capacidad de que en cualquier momento, cualquier circunstancia, yo eleve mi oración a Dios. Digamos, alguien me ha hecho algo injusto en el trabajo. Yo no le puedo decir al manager o a la persona, espérese un momentito, voy a cerrarme un cuarto por 5 horas para orar, para que Dios me dirija a qué responderte. No. Orar sin cesar, un estilo de vida de oración, ¿cuál es? Padre, dame respuesta para enfrentar esta situación y toma tú el control de estas circunstancias. Amén. Él lo va a hacer. Yo oigo a veces la gente son un poco exageradas con la oración también. Le repiten a Dios 40 veces lo mismo. Y si se olvida, no uso van las repeticiones. Y yo a veces me pregunto,
si la gente tendrá el concepto de que Dios es como retrasado mental. Porque le repiten lo mismo y lo mismo. No, tampoco. Lea las oraciones de Cristo en la Biblia, todas son muy sencillas. Eso es lo que es una vida de oración. Tengo que tomar una decisión. Mira, Señor, tengo esto delante de ti. Pam, 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 pam. Ayúdame a decidir. Dame la respuesta correcta. Es desarrollar la capacidad de orar. Fíjese. Dice que el texto que cuando nosotros habitamos en los atrios de Dios en oración, dice el versículo, ¿qué cosa? ¿Seremos qué? Seremos saciados del bien de tu casa. Quiere decir que cuando habito en oración ante Dios, recuerde, el atrio es el lugar de orar. Quiere decir que si vengo y oro, dedico tiempo a la oración. Aquí hay una promesa de Dios para tu vida y mi vida cuando dedicamos tiempo a la oración. La Biblia dice, seremos saciados del bien de tu casa. O sea, del bien de la oración. También en los atrios se enseñaba la palabra de Dios. También el atrio era el lugar usado para eso. Quiere decir que cuando un creyente viene ante Dios en oración, es saciado de bien debido a la oración. Cuando un creyente viene a la casa de Dios y escucha la palabra de Dios, el mensaje de Dios, es saciado de bien del pasaje de la Biblia que se le pueda estar enseñando. Por eso no es de extrañarnos que en hebreo se aconseja ninguno deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Mis queridos hermanos en el Señor, siempre que Dios da una promesa, Dios exige una acción de parte del hombre. No vamos a ser saciados del bien de la casa de Dios, no vamos a ser saciados del bien de la oración, a menos que no dediquemos tiempo en nuestra vida personal a orar. Y no orar de manera rutinaria. Dice, seremos, y lo da como una afirmación futura. ¿Por qué futura? Porque si usted lo hace, usted va a ser. Si usted no lo hace, usted no va a ser. Seremos saciados. ¿Qué significa saciado? Llenos, complacidos. Quiere decir que Dios promete que cuando tú y yo vivimos en oración, el bien de su casa, y el bien de su casa es, aclaro, porque a veces también existe el falso concepto de que lo que yo le pido a Dios, Dios está obligado a darme eso que yo le pido. No, cuidado. Dios responde conforme a su voluntad. Y en la Biblia hay un texto que dice, pedid y no recibís porque pedís mal para vuestros delitos y para vuestros deleites, disculpen. O sea que si tú no pides conforme a la voluntad de Dios, Dios no te va a dar algo que para ti es nocivo. Ningún padre que ama a su hijo, si le pide un pedazo de pan, le da una piedra, dice la Biblia. Entonces debemos de estar conscientes que Dios puede decir sí, puede decir no, puede decir eso no, es esto otro, y puede decir ahora no cuando yo diga. Pero siempre, sea cual sea la respuesta de Dios, positiva o negativa, o otra cosa distinta a lo que le hemos pedido, la respuesta de Dios siempre es conveniente, es buena y es el resultado del bien de la oración. Dice la Biblia, seremos saciados del bien de tu casa. Quiere decir que hay provecho en venir ante Dios en oración. Por eso dice después, de tu santo templo. ¿Por qué está hablando así? Porque recordemos que en estos tiempos en que fue escrito este pasaje, el templo era el centro de la fe judía.
Era el centro de adoración de todo creyente judío. Ellos iban hasta allí, creían que Dios habitaba allí. Hoy en día nosotros no tenemos que ir a un templo porque no existe un templo. Cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó a la mitad. Quiere decir que ahora tenemos acceso directo al trono de la gracia. Puedo venir ante Dios en oración cara a cara, cara descubierta. Dice la Escritura que ya no necesitamos de sacerdotes ahí en el libro de Hebreos que intercedan por nosotros. Porque Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Quiere decir que el principio que de este pasaje emana es este: ven y habita delante de Dios en oración, porque Él te ha escogido para eso, te trae hacia así, y eso es una bienaventuranza. Eso es una bendición de Dios para tu vida. Bendición que no podemos desaprovechar. La segunda verdad a considerar con respecto a la oración es que tener acceso ante el Señor en oración, poder venir ante Dios clamando, es una oportunidad que hemos recibido a través de Jesucristo. Es una oportunidad que tenemos en Cristo. Mi pregunta para ti es: ¿tienes tú a Cristo como Señor y Salvador personal de tu vida? Amén. ¿Sí o no? Amén. Dígame si lo tiene. Amén. Entonces, si usted tiene a Cristo como Salvador, usted tiene esta oportunidad de venir ante Dios. No la desaproveche. Vamos a leer Efesios 2:13. Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 13. Dígame cuando lo tenga. Dice ahí la Biblia, Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz, y vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Específicamente, mira el verso 13. Vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo ahora estamos cerca de ¿quién? Del Padre. Tenemos acceso al Padre. Podemos acudir al Padre en alabanzas, en adoración, en una relación personal con Él y también en oración. Por eso Jesucristo en los evangelios enseñó al pueblo a orar a Dios como Padre. Empezar a ver a Dios como Padre. A esa persona a la cual puedo acudir, de la cual recibo sustento, de la cual recibo consejo, ayuda, enseñanza, y de la cual también recibo corrección y disciplina. Esto implica la paternidad de Dios. Recuerde que estamos en el ambiente bíblico, el concepto que existe de los padres es de alta estima. Honra a tu padre y a tu madre. Por tanto, en la Biblia, lo que un padre decía era
ley, eran tenidos en alta estima. Era visto como el protector, el guía, el sacerdote de la familia, el que enseñaba, el que corregía. Por eso usted ve, por ejemplo, en la Biblia que cuando un padre daba una bendición, Jehová te bendiga y te dé el rocío del campo, etcétera, etcétera. Era visto como algo sagrado. Ahora Dios quiere, ahora a través de Jesucristo, nosotros tenemos este tipo de relación con Dios. Amados hermanos, poder venir ante Dios, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es una oportunidad que solo tenemos los hijos de Dios. Los inconversos no tienen esta oportunidad de vivir cerca de Dios el Padre porque no son hijos de Dios. El mundo dice que todos somos hijos de Dios, pero eso es una mentira. La Biblia dice en Juan 1:12 que solamente son hijos de Dios aquellos que han creído y recibido a Jesucristo como Señor y Salvador personal, y que estos, en el verso 13 dice, no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad humana, sino de nuestro Señor. ¿Se da cuenta? Es una oportunidad que se nos da a los cristianos. La Biblia dice ahora, en ese pasaje de Efesios, por medio de Cristo tenemos ese acceso a Dios el Padre en oración. No dependemos de sacerdotes, no dependemos de intermediarios, no dependemos de rituales ni de sacrificios. No dependemos de hombre alguno. Solamente dependemos de la disposición y de la voluntad de venir ante Dios en oración. ¿Para qué usted cree que Él ha abierto esta oportunidad de poder entrar en relación con nosotros? ¿Para que sigamos viviendo a la distancia? Muchas veces vemos a Dios de lejos y Dios no está lejos. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios cuando no venimos en oración. Cuando no vivimos cerca de Él en oración. Mire, amado hermano, qué distinta sería su vida, qué distinta sería nuestra vida si en todo momento nosotros habláramos con Dios como si Él estuviera ahí y lo pudiéramos ver como mismo vemos a otras personas. Probablemente otros digan, este está loco, habla solo, deja que lo digan. Pero no hay cosa más grande, maravillosa y hermosa y que cambie vida y que transforme toda circunstancia como aprovechar esta reconciliación que Cristo con su sangre logró que pudiera venir a existir entre Dios y nosotros. Es una oportunidad que tenemos en Cristo y solo en Cristo. En nuestra condición de vidas pasadas, o sea, cuando éramos inconversos, cuando éramos no salvos, la Biblia dice que estábamos lejos, distantes. Un no salvo no tiene acceso a Dios como si lo tenemos nosotros. Si esta es una gran oportunidad que tenemos los cristianos, no la desaprovechemos. No aprovechar esta oportunidad nos reduce a ser los seres humanos más ingratos y malagradecidos de la vida. ¿Por qué digo esto? Porque si el precio de lograr que el hombre viva cerca de Dios, se reconcilie con Dios, pueda tener acceso a Dios y esté cercano a Dios el Padre, fue la muerte de Cristo en la cruz,
¿No somos los más ingratos de la vida cuando decidimos vivir lejos de Dios? Un inconverso no entiende el sacrificio de Cristo. Y como no lo entiende porque no lo ha oído, no lo comprende, no lo ha asimilado, no lo ha recibido, Dios no le va a demandar por haber estado cerca o no. Pero usted y yo que sabemos el coste de nuestra reconciliación. Nos convertimos en los más ingratos de la vida cuando no estamos cerca de Dios. Cuando no andamos con Dios. Cuando no le buscamos en oración. Y nos convertimos en los más infelices de la vida porque sabiendo dónde están las soluciones a los problemas, a las necesidades, decidimos actuar como actúa el inconverso. Pero qué distinta se empieza a ver la vida cuando yo sé que tengo un Padre que está conmigo. No vea a Dios como juez que va a castigar. Dios es severo, sí, y Él aplica disciplina. ¿Pero a quién le aplica disciplina? Al que ama. Y su disciplina es para corrección. Dios es tu Padre. Usted es su hijo por la sangre del Cristo Redentor. Porque Dios te ha reconciliado con Él. Usted y yo no tenemos que pedir audiencia ni un appointment con Dios el Padre y esperar a que se nos dé. Usted y yo, Él está disponible para nosotros todos los días de nuestra vida, las 24 horas. De ambos pueblos hizo uno, judíos y gentiles. En Cristo somos un solo pueblo ante Dios, el pueblo de Dios. Los principios que emanan del Antiguo Testamento en la relación de Dios con su pueblo son perfectamente aplicables a nosotros. Y dice el Salmo 121, he aquí no se dormirá el que guarda a Israel. Por eso dice el Salmo, alzaré mis ojos a los montes. O sea, al monte, el lugar donde habita Dios. Recuerden, están pensando en el Sinaí. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene mi socorro? Cuando tengo necesidad, problemas. El salmista dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y se consuela en esta verdad, no dará mi pie al resbaladero. Después dice, no se adormecerá ni dormirá el que guarde Israel. Jehová guardará mi entrada y mi salida. ¿Pero por qué? Porque identifica a Dios como la fuente de su socorro y porque viene ante Dios la fuente de su socorro. Tercer y último lugar, tener acceso ante el Señor en oración. En nuestro acceso y oración ante el Señor, no estamos solos. Contamos con la ayuda y ministerio o trabajo del Espíritu Santo. Romanos 8:26 dice la Biblia, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quiere decir que el Espíritu Santo trabaja cuando oramos, ayudándonos en nuestra debilidad. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda. ¿A quién? A nosotros, a los creyentes. Tenemos la ayuda del Espíritu de Dios. Y nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Cuáles pueden ser nuestras debilidades? Que muchas veces no sabemos pedir como conviene. O sea que pedimos inconvenientemente.
o no sabemos cómo pedir. ¿Se da cuenta usted de esta verdad? Quiere decir que el Espíritu de Dios se encarga de asistirnos, de guiarnos y de hacer de que nuestras oraciones lleguen ante el trono de las gracias de manera conveniente. Esto nos va indicando otra verdad. Cuando oramos no estamos solos. Contamos con la ayuda del Espíritu mismo de Dios. No solamente tengo acceso al Padre, no es solo por medio del Hijo, sino que además tengo la ayuda del Espíritu. El Espíritu mismo, Él en persona, intercede ante Dios por nosotros. Y lo hace de una manera muy peculiar, con gemidos, con sollozo, con lloro, indecible, o sea, inventable por el hombre. Quiere decir que es incomprensible ante la mente humana la manera en la cual el Espíritu Santo de Dios intercede ante Dios por ti y por mí, cuando no sabemos. Algunos dicen, yo no sé orar. Si tú no sabes orar, ¿a qué te refieres cuando dices no sé orar? ¿Te estás refiriendo a las palabras que usan la gente cuando oran en público? Conozco mucha gente que oran en público que estoy convencido que Dios no lo escucha. ¿A qué te refieres? Es que hay momentos en que ni siquiera vas a saber cómo hacerlo. No te preocupes. Aun cuando no sepas, habla con esas palabras que no sabes. Porque el Espíritu te ayuda e intercede junto contigo y por ti. Y lo hace con gemidos indecibles. El Espíritu Santo trabaja cuando oramos intercediendo por nosotros ante Dios. Por tanto, ¿en qué mejores manos que estar en las manos del Espíritu cuando oramos? Se da cuenta entonces que cuando usted y yo inclinamos nuestro rostro para orar, la Trinidad toda, la plenitud toda de Dios entra en función para beneficio nuestro. Por eso no es de extrañarnos que el salmo que empezamos leyendo decía, bienaventurado. Quiero preguntarte para terminar en esta mañana este mensaje. ¿Puedes autocatalogarte dentro de los bienaventurados porque vienes a Dios en oración? Si no ha sido así en tu vida, es momento entonces de que tomes la decisión de cambiar tu actitud. Pídele perdón a Dios por todo ese tiempo que has perdido de venir ante el trono de la gracia en oración. Pídele que te ayude a ajustar toda tu vida y tu tiempo para apartar ese tiempo. Y trázate la meta de empezar a venir a Dios en oración cada día de tu vida. Siendo que tener acceso ante el Señor en oración es una bendición de Dios el Padre, una oportunidad que nos da Jesucristo y un trabajo de compañía y asistencia que realiza el Espíritu Santo de Dios para con nosotros. Hemos de darle entonces más valor a la obra que realiza el Trino Dios para que nosotros podamos tener acceso al trono de Dios y por ende dedicar un espacio de tiempo cada día de nuestra vida en oración personal. Oramos. Amado Padre, te damos gracias por la bendición de poder estudiar tu palabra, la Biblia. Ayúdanos a acercarnos a ti cada día en oración. Gracias porque podemos acercarnos a ti, porque a través de Jesucristo tenemos acceso a ti y porque contamos con la asistencia del Espíritu Santo cuando no sabemos cómo pedir, porque Él intercede por nosotros
con gemidos indecibles. Si alguno de mis hermanos aquí presentes no está llevando este tipo de vida de oración, ayúdales para que ellos puedan experimentarlo y hacer ese cambio en sus vidas. Los que estamos haciéndolo, Señor, perfecciónalo aún más. En Jesucristo, amén. El Señor les bendiga.